Estamos con Andrea Sánchez Duarte, ella es directora de la Fundación Gilberto Alzate Daño Fuga y del Bronx Distrito Creativo. Buenas tardes. Y también nos acompaña Claudia Puentes Riaño, subgerente de negocios colaterales de Transmilenio, con su traductora María Lucía García, que es como su, no sé si su mano derecha sea lo más adecuado, pero en todo caso su garganta y su voz en este espacio. Hemos diseñado este ciclo con el Banco de la República para reflexionar sobre cómo la cultura y el arte se relacionan directamente con el urbanismo, la economía y el desarrollo. Los invito a consultar toda la programación de este ciclo en la página del Banco de la República, www.banrepcultural.org. Y entonces el título de nuestra segunda sesión es, como lo decía Margarita, Hacer Ciudad, territorio, apropiación del espacio público y construcción de ciudadanías. Temas que de diferentes lugares, digamos, del trabajo público vamos a abordar con unas experiencias muy interesantes sin duda. Queremos, digamos, saber cómo la cultura es un eje fundamental para fortalecer el tejido social y la cohesión comunitaria. Y para empezar, quisiera compartirles un fragmento de lo que hemos reflexionado en la Gerencia de Desarrollo Urbano y Ingresos No Tarifarios de la empresa Metro Bogotá, con respecto a cómo nos hemos posicionado, entendido que el metro va a ser un agente cultural de la ciudad y la responsabilidad que eso implica. Entendemos la cultura como un fenómeno dinámico y en constante transformación. Se configura como un elemento vivo que se crea y recrea según las necesidades de su entorno. Este carácter mutable del entorno puede ser singular para adaptarse y responder a los desafíos, consolidándose como un motor de cambio social, cohesión y desarrollo. Situarse en lo cultural implica reconocer su capacidad para trascender barreras, fortaleciendo la identidad colectiva y ofreciendo herramientas para enfrentar problemáticas sociales, económicas y ambientales desde una perspectiva integradora y humana. Esto obviamente de cultura suena súper conceptual, amigos, pero cuando estábamos diseñando este texto, digamos, inicialmente no estábamos hablando de cultura, estábamos hablando del metro de Bogotá, de entender su condición, y entonces empezaron a aparecer unas similitudes muy potentes entre, pues justamente, entre el nuevo sistema de transporte que se estaba planteando y el rol que iba a jugar en la cultura de la ciudad. Entonces, la transformación que va a haber en Bogotá no va a ser solo en el ámbito del paisaje y del urbanismo y de la configuración misma del espacio, sino que va a ser una transformación de los usos y de las costumbres y de los imaginarios de los futuros usuarios. La transformación cultural de la ciudad del futuro está estrechamente ligada a la puesta en servicio del metro, como en su momento lo estuvo con Transmilenio, y ya hablaremos de los desafíos que afronta Transmilenio al respecto de esta situación. El Bronx también, desde otra perspectiva, digamos, eventualmente menos práctica, por así decirlo, pero tenía también unos desafíos muy fuertes a nivel social. Entonces, quisiera solamente mencionarle un par de datos que me parece importante socializar. La obra del metro ya alcanza 53.58% de avance. Se han completado 4.2 kilómetros de viaducto. La obra va a atravesar 9 localidades. 88% de las personas que estarán directamente beneficiadas por la obra son estratos 1, 2 y 3. Y el metro va a tener la capacidad de movilizar 1.050.000 personas por día. Y quisiera dar ese último dato, porque creo que por ahí podemos empezar, es que la primera línea del metro va a atravesar los distritos creativos de Candelaria, Santa Fe, Centro Internacional, Teusaquillo, La Playa, Campín, San Felipe y Chapinero también serán de la segunda línea, y el Bronx. Bueno, fantástico. Entonces, Andrea, ya que estamos hablando del Bronx, cuéntanos por favor sobre el proyecto Fúgate al Centro y Camina Seguro. Y, a ver, permíteme por favor. Mira,
arranca tú con esto, te doy la palabra. Exacto. Bueno, buenas tardes para todos. Muy interesante. Agradecimientos al Banco de la República y a la empresa Metro por invitarme. Y Fúgate al Centro y Camino Seguro es una de esas tantas estrategias que desarrollamos en unas entidades de la Alcaldía Mayor de Bogotá con el ánimo de poder fortalecer, uno, la interrelación y el tejido entre los públicos y los privados. Eso lo tenemos claro. Dos, poder generar a través de la cultura puentes para trabajar con la ciudadanía y con la comunidad, para generar apropiación de los territorios, que es clave. Y tres, cómo empezar a generar estrategias donde la cultura, los eventos culturales, los espacios culturales empiecen a trabajar articuladamente con los comercios que se desarrollan en su entorno para tener un lenguaje mucho más claro entre pares, entre unos y entre otros, que generen, uno, una mayor oferta, una mejor oferta, un impacto en los clústeres de las industrias culturales y creativas, una mayor rotación y apropiación del espacio público y por ende una puja en la economía de estos espacios. Esto sin olvidar un dato importante, y es que para hablar, por ejemplo, del 2024, el Producto Interno Bruto de Bogotá fue una cifra de crecimiento de impacto que no se vio en ninguna otra parte de Colombia, pero que además, si hablamos de economías basadas en la cultura y en el comercio, industrias culturales y creativas, el 66.9% de del Producto Interno Bruto que se da en el país nace en Bogotá. De ese 100%, el 66% está aquí en Bogotá. Entonces, Fúgate al Centro, para hablar mucho más fácil que es. Los últimos viernes de cada mes hemos venido trabajando, tanto en el Centro Histórico como en el Centro Internacional, en todos los espacios culturales. El Miguel Urrutia, el Delia Zapata, el Centro Nacional de las Artes, el Centro Cultural Gabriel García Márquez, pero trabajamos también con el Museo de los Trajes y con toda esta oferta de museos que tenemos, segundo con las galerías y tercero con las librerías. Aquí logramos acoger como todo un sector cultural, ¿no? Como toda esta oferta que se mueve en lógica de los museos. Y de otro lado empezamos a revisar en estos entornos, tanto en el Centro Internacional como aquí, ¿qué hay? Hay cafés, bares, gastrobares y restaurantes. Si nosotros le podemos proponer a la audiencia, cada uno de ustedes, oigan, venga el Parches, el centro, venga a vivir el centro, volvamos a rotar el centro, a recuperar estos espacios públicos y a disfrutar de arte y cultura, y me quedo ahí. Porque en el Miguel Urrutia hay una charla. De pronto no me motiva tanto. Entonces yo le digo, no, pero es que vengan a la Miguel Urrutia y después de una exposición de grado buenísima que una cuadra en la fuga, digo, bueno, ya tengo dos motivos. De repente me animo 2 veces. Pero si le digo, no, además usted puede ir al Miguel Urrutia y luego va a hacer una exposición de arte en la fuga, y después de eso, imagínense que el Teatro Libre, que está a 4 cuadras arriba, cerca al Chorro, que es súper bonito de ver, muy pintoresco, la boletería está al 2x1 y puede salir y ver teatro. Bueno, ya me armaste un plan completo y me motivo a ir al centro. Y si usted sale después de haber visitado estos lugares, entonces en este restaurante o en este café o en este bar, aquí le dan gratis una entrada, aquí es una cerveza bienvenida o aquí el 20% de la cuenta. Empezamos a generar unas articulaciones y unas dinámicas donde tanto los sectores culturales, la oferta cultural, de la mano de esta oferta cultural empiezan a trabajar de la mano para invitar a la gente a venir al centro, pero que además para esta persona que va a venir de una oferta masiva la encuentra en un solo punto, no tengo que entrar a 5 páginas de 5 lugares diferentes, sino que todas están hechas en un solo programa, rapidito, práctico, me cuentan todo el plan que se arma, y además tiene descuentos. Visibilizamos la oferta que es de entrada gratis, claro, también la de los privados que cuesta, pero también con unos beneficios por ser parte de esta jornada. Esto genera unos desarrollos y unos impulsos en la economía que a través de las últimas 10 jornadas que hemos tenido nos ha permitido ver que cerca del 66%, vuelve con el 66% de cada uno de los espacios que ha decidido sumarse a la estrategia de Fúgate al Centro ha incrementado de una manera significativa sus ventas. Y entonces ya trabajamos con los entornos culturales que están posicionados, trabajamos con los comercios que ya existen, pero además le hacemos un aporte muy interesante a 2 o 3 clústeres de las economías culturales y creativas, que es la música, la actuación y otro tipo de representaciones artísticas como la pintura.
Porque si además yo le digo al señor del café, venga, que la gente que va a venir a los museos va a querer venir a comer, de pronto sí o de pronto no. Pero ¿qué tal si usted se anima a tener música en vivo? Y entonces usted contrata a un artista emergente que venga aquí a cantar, a tocar, o a un cuentero, o a hacer una mini exposición de fotografía o de pintura, pues también tienes más rotación y estamos impulsando a la vez estos artistas emergentes o de mediana trayectoria a convocar nuevas audiencias. Y es así como de la mano, públicos y privados, estamos fortaleciendo un espacio, un territorio puntual, centro histórico y centro internacional. Trabajamos en diferentes espectros de las industrias y estamos trabajando esto pro cultura. De la mano de la cultura y de las cosas que la gente venga a disfrutar espacios artísticos y culturales, los que sean el teatro, la música, los recitales, la pintura, las exposiciones, la lectura, pues estamos haciendo una reactivación del centro, de sus espacios, de sus entornos y por ende de las economías. Volver a traer gente al centro a disfrutar de esto también permite que esos mismos privados, como lo hacemos los públicos, estamos interesados en mejorar los entornos, en embellecerlos, en volver a pintarlos, en reverdecerlos, en tenerlos más bellos, y es así como la cultura sí impacta los territorios y trabaja con la ciudadanía. Gracias, Andrea. Me parece importantísimo lo que estás mencionando y voy a hacer un ejercicio adicional que es el de la memoria, que es muy importante además en todo este tema de cómo se van desarrollando estas actividades, estas narrativas, y es ¿qué era el Bronx? ¿De dónde viene, digamos, hoy en día es también, digamos, más fácil ya la estrategia estructurada y decir, listo, estamos haciendo, este es el impacto, esto es lo que estamos viendo, ya le hemos metido dinero, pero estaría buenísimo que nos contaras lo que se sabe del Bronx antes, es decir, de dónde viene eso, porque o había una problemática, había un desafío muy fuerte que hoy en día a través de una serie de intervenciones de cultura está encaminada y parece haber una luz. Entonces, sí, me parece muy interesante que nos cuentes qué era el Bronx para enfocar en toda esa reflexión que mencionaste y toda esta serie de acciones que están llevando a cabo. Bueno, entonces otra de las líneas que trabajamos en La Fuga es un proyecto metropolitano. Además, un proyecto que tiene la fortuna de ser de estos que han logrado hacer construcción sobre lo construido, ¿no? El 15 de marzo, la administración de Enrique Peñalosa hace la intervención en toda esta zona. Para los que nos podemos, de mayo, para los que nos ubicamos en el espacio, la calle 10, calle fundacional de Bogotá, con 15, una calle abajo de la Caracas. Sufríamos tener una población donde se daban toda clase de prácticas y de dinámicas contrarias a la zona convivencia, por no decir delincuenciales, y usar otro tipo de palabras. El microtráfico, la trata, la explotación sexual, ser casas y oficinas de cobro o de sicariato, por decirlo de otra palabra, eran unas de las tantas dinámicas que ocupaban este espacio. No obstante, en este espacio también habitaban familias, también había un jardín infantil, también había espacios de cohabitación de las personas que llevaban aquí hace mucho tiempo. El Bronx surge con este tipo de problemáticas tal vez una década o 2 décadas antes de que saliera el Bogotazo, porque el espacio que estaba ubicado el Bronx no solamente fue la primera facultad de medicina, mucho tiempo atrás también fue la Quinta de Segovia. Como Quinta de Segovia, recordemos que estas eran las quintas o las fincas a las cuales venían a descansar los grandes personajes que tenían sus casas mucho más sobre la cuenca del río San Francisco, más arriba las aguas. En esa época aparecían unos terrenos larguísimos y unos trayectos enormes. Sobre esta quinta se empezaron a desarrollar diferentes dinámicas. Fue la quinta, empezaron a pasar diferentes cosas, luego fue la primera facultad de medicina, construida y diseñada por Gastón Lagrange, que es uno de los grandes arquitectos, además, que nos deja una línea muy puntual en el desarrollo de la arquitectura bogotana. Cuando uno ve los grandes espacios de arquitectura republicana en Bogotá, esto es legado de Gastón. Y tiene muchas infraestructuras construidas y aún en Bogotá muy reconocidas. Esta construcción se da entre 1906 y 1916, la primera facultad. Luego deja de ser la primera facultad de medicina cuando empezamos a tener estos nosotros de violencia política y estos márgenes de desplazamiento empiezan a llegar a esta zona del centro y empiezan a posicionarse sobre esta zona.
empezamos a tener más hoteles, más cuestiones de desplazamiento, empiezan a desarrollarse a la par también los sistemas de transporte urbano de Bogotá, y por ende aquí llegaban muchas mercancías, empieza a ser como un desarrollo, como plaza de mercado, como puerto de transporte, como mucho desplazamiento. De hecho hay que dar la estación de Bolivariano de acuerdo, y empiezan a gestarse una serie de dinámicas en este espacio más populares. La Facultad de Medicina se va, las grandes casas de estas haciendas y de estas quintas que aún quedaban localizadas empiezan a migrar hacia el Chapinero, y esto empieza a quedarse cada vez más solo y con unos digamos, consecuencias o como con unos dejos de cada vez estar más marcados por la segregación, por el desplazamiento, por gente que no era propiamente bogotana y que venía con unas dificultades económicas muy grandes. La zona empieza a decaer cada vez, cada década se pone más compleja hasta que termina siendo un espacio de estas conductas contrarias a la sana convivencia, que empiezan a azotar a Bogotá, que llaman mucho la atención porque pues es que cómo pasa esto a 3 cuadras de la Presidencia de la República, a 3 cuadras de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Se convierte además la facultad en un batallón, sede administrativa de un batallón de la policía, donde la gente iba a sacar su tarjeta militar, pero detrás se encontraban toda clase de cosas tremendas. Y entonces empieza a ser como una pregunta y un problema de ciudad, como tanta inseguridad tan cerca a las casas de mayor autoridad que representan la institucionalidad de la ciudad. La cuestión es que todo esto empieza a generar mendicidad, empieza a generar habitabilidad de calles, empiezan a volver estas edificaciones que son abandonadas por muchas familias pagadiarios, y los que no eran pagadiarios también eran casas que empiezan a ser fraccionadas como por metros para hacer espacios de consumo. Pues bueno, Enrique Peñalosa, después de muchas décadas de haber sido un espacio muy complejo, decide llegar al espacio, hacer la intervención, y después de ello se hace durante 2-3 años muy largos una gestión predial para recuperar 48 predios que hacían parte de este espacio. Una vez recuperados los predios que quedan detrás de la facultad, después detrás de la flauta y todo esto, que era lo que llamaban la L o la milla, empieza a generarse como, ok, ya no están acá, y ahora ¿qué vamos a hacer con este espacio? Para que este espacio, si es preciosa la facultad, tiene una riqueza arquitectónica, la hizo Gastón Araya, pero ¿qué vamos a hacer? En una mesa jurídica interinstitucional que se desarrolló en esa época, se encontró que la mejor vocación que se le puede dar a un espacio para resignificarlo y recuperarlo es evidentemente la cultura. Y entonces se llega a la visión de tener la Casa de las Industrias Culturales y Creativas en el Bronx Distrito Creativo, que es entonces una recuperación urbana, que es una recuperación patrimonial, que está construida sobre unos predios que son BIC, que son bienes de interés cultural de la nación, que son preciosos y los estamos arreglando, pero que además van a tener un destino, y es que todos aquellos que trabajen en los clústeres de las industrias culturales y creativas puedan tener una casa. Entonces van a decir, ¿y eso qué es? Las industrias culturales y creativas pasan por una cadena, un recorrido de 4 pasos. Cuando a la persona se le ocurre que quiere ser artista y empieza a generar sus ideas, esa es la primera etapa. Y ocurre que en el Bronx Distrito Creativo, que no es solamente el Bronx que maneja la fuga, sino que es todo un entorno y un desarrollo del plan parcial del voto nacional y de la estanzuela como un proyecto urbanístico de la ciudad, queda el Centro de Talento Creativo del SENA. Entonces todos aquellos que quieren aprender y desarrollarse, yo quiero ser artista y empezar a tener este tipo de vocaciones, tienen el Centro de Talento Creativo ahí. Y ya listo, me formé, estudié, yo quiero empezar a trabajar y quiero empezar a hacer mis proyectos. Entonces en el edificio de la flauta tenemos una vocación de Fab Lab, que es decir, laboratorios de innovación para el emprendimiento, para los artesanos, para las industrias culturales y creativas. Entonces ya, su idea, perfecto, la empezamos a realizar y la puedo hacer acá, en estos laboratorios, en estas máquinas, en este espacio. Pero ¿qué es lo que quiere hacer una persona después de que quiere ser artista y empieza a desarrollar sus productos? Pues mostrarlos. Se llama la tercera etapa de las industrias culturales y creativas, la circulación. Y eso es lo que va a pasar en la facultad. Un edificio gigante, precioso, adecuado para poder tener muchas disposiciones o adecuaciones de espacio donde la gente vaya a mostrar cuáles son sus emprendimientos circulares. Y pues el paso final, que es la venta, ¿no? Porque por eso hablamos de economías culturales. Entonces está la formalización de la idea, luego tenemos la realización del producto, la circulación y la comercialización.
Por eso a todo esto le llamamos un distrito creativo que sea casa de industrias culturales y creativas o de economías culturales y creativas. Según la ideología cambia el nombre, realmente esto es lo mismo, pero de eso se trata el Bronx, que además para poder funcionar y para poder realmente tener un impacto más allá de la recuperación urbana y arquitectónica, requiere sí o sí un trabajo vinculado con la comunidad, con los habitantes, exhabitantes y personas en riesgo de habitar la calle que aún transitan por la zona, con los comerciantes de la calle 10, que son todos los que venden las cobijas de toda la vida, los cubrelechos de toda la vida, que en la parte de atrás tenemos todos los talleres donde estas personas que tienen la mala práctica de que a mí me robaron el espejo del carro y ya se han dado encuentro que no lo hagan, eso es seguir patrocinando el delito, pero también tenemos un trabajo muy especial que hacer con ellos allá. Además, que se tiene que trabajar como la riqueza que se tiene ahí teniendo el voto nacional al lado, porque esto es una zona de memoria, una calle fundacional que nos recrea y nos cuenta cómo ha sido el trasegar de Bogotá, pero además también del ejemplo de muchas generaciones que también reflejan lo que pasó en otras zonas del país y llegaron acá. Entonces, eso por encima es el Bronx Distrito Creativo. Fantástico, muchísimas gracias. Claudia. Mírame a mí, mírame. Mira, yo quisiera que digamos, entramos en materia con Transmilenio desde una inquietud que tengo con respecto de pronto a la negligencia que hubo inicialmente con respecto a la cultura con lo que significaba Transmilenio. Si me equivoco, por favor, corríjanme. Pero un poco la visión que tengo es que a manera de reparación se ha pensado en la cultura como una manera de otra vez posicionar, recuperar la reputación de Transmilenio y de posicionarla en el sentido colectivo y en la identidad de Bogotá en el lugar que se merece. Porque la realidad es que antes de Transmilenio no, se nos olvida de dónde venimos de lejos, hermano. ¿No? Y Transmilenio creo que es una muestra de cómo la ciudad ha cambiado, cómo el territorio ha cambiado, cómo la ciudad ha evolucionado en un sentido muy amplio, muy práctico, con un sentido muy claro de lo que necesita la ciudadanía, y sin embargo ha sufrido en todo caso de una mala reputación. ¿Cómo ha sido el empleo o cómo ha sido la reflexión inicialmente y cuáles han sido, digamos, como las estrategias, las conclusiones a las que han llegado para usar la cultura como un vehículo para mejorar esa reputación? Buenas noches a todos. Además de esto, tenemos el micrófono apagado. Solo voy a saludar a María Lucía, que es parte del equipo de Transmilenio. Me va a ayudar hoy siendo la voz. Pero quisiera decir que sí siento que es falso que hubiera negligencia de Transmilenio con la cultura. Cuando Transmilenio surgió y entendiendo cultura como hábitos, como lo que hacemos, como lo que construimos, como la identidad, Transmilenio arrancó siendo un gran orgullo de Bogotá, que con el tiempo Transmilenio hoy debería tener 350 kilómetros de carriles exclusivos y tiene 114. Y es fácil, en parte, que haya tenido un éxito que lo desbordó. Pero también Transmilenio ha sido un rehén de ideologías. Y al ser un rehén de ideologías y nombrar a alguien como vendedor de buses, corruptos, todo eso, le facilita a la gente crear un antagonista en su vida. Y como cuando uno deshumaniza a las personas, le queda fácil atacarlas. Cuando uno sataniza algo, le queda muy fácil atacarlo. Y eso no es solo algo que le ha pasado a Bogotá, algo que le pasó a Santiago de Chile con su metro. Y es cómo cogemos algo que ha sido una construcción colectiva y la convertimos en el objeto de mi frustración y mi violencia. Eso no es un tema de branding ni de reputación, es un tema de cómo nos paramos en la ciudad
como Bogotá, que es una ciudad que acoge a todo el mundo, gente que llega a Colombia o de fuera de Colombia. Y Bogotá es tal vez como ese cáliz donde todos nos hacemos colombianos. Y Transmilenio es nuestro esqueleto y nuestra red de comunicación. ¿Y en qué momento nos permitimos dejarnos imponer una narrativa que nos hace perder algo, que es un inmenso orgullo? Transmilenio, mucho más allá de un sistema de transporte, ha sido la principal política pública de exportación de Colombia en el mundo. Y si ustedes recuerdan, en el año 2000, en los semáforos, la gente vendía imitaciones de los buses piratas, traídas de contrabando. Y cuando la gente invierte en traer eso y otra gente lo compra, es una señal de felicidad y de orgullo. Pero Bogotá tiene bogotanos y los bogotanos no tenemos algunas costumbres como en otras ciudades, por ejemplo, de mantener nuestros carros perfectos, ¿no? Uno se monta en Medellín, que es la típica con la que nos comparan, y va una persona con ingresos bajos y siempre parece estrenando. Los tenis son impecables, es su cultura, es su hábito. Eso no es lo que tenemos los cundiboyacenses. Y eso es lo que se refleja en lo que somos. Pero además, al ser una casa que recibe a todo el mundo, nos toma más tiempo construir hábitos más homogéneos. Entonces, es el momento de recuperar el orgullo, de parar y ver estas cosas en perspectiva y de usar la entrada del metro como una renovación de la esperanza de que sí somos capaces. El metro y Transmilenio siempre han sido vistos como si fueran antagonistas. Y eso es una mentira gigante. No es que, si no tuviéramos Transmilenio tendríamos un metro. Mentira, ya vamos a inaugurar el metro. Y el hecho de que el metro esté andando tan bien y en cronograma nos devuelve la esperanza de hacer unas cosas bien hechas, una licitación bien pensada, un proceso contractual bien pensado, que nos ha llevado a elegir un modelo de contratación que hoy nos lleva en ese 54%, 52.4% que mencionaste, que es una felicidad cuando lo vemos. Entonces, esa energía de la esperanza de hoy no estamos viendo todos los problemas que vamos a tener con el metro, obvio que vamos a tener problemas cuando empiece a operar, pero esa ilusión y esa esperanza nos va a permitir anticiparnos a cómo resolverlos, así como la felicidad de tener a Transmilenio funcionando nos permite tener la energía de resolver los problemas o las dificultades que llegan, como por ejemplo la misma convivencia con el metro, la construcción sin dejar de mover 4 millones de personas diarias. Es un trabajo y un resultado de la capacidad de hacer equipo que tenemos los bogotanos. Es un orgullo para los bogotanos mantener a Transmilenio funcionando y tener una obra tan gigantesca como la del metro al tiempo. Y a la gente, a los bogotanos, parece que eso es obvio. No, eso es el resultado de una coordinación, gente como María Lucía, que defiende a sus usuarios todos los días. Y es un orgullo ser capaces. Y vamos en el 52% de avance, y vamos en el cronograma, por muchas razones, incluido el compromiso del equipo Transmilenio con el metro, con la ciudad y con los usuarios. Para no darle más duro a la voz, yo quisiera que María Lucía nos repasara 5 razones por las que todos estamos tan orgullosos de tener Transmilenio y por la que ese orgullo de transformarse en hábitos de ciudadanía que nos permitan una vivencia de la ciudad menos, digamos, menos violenta, sino más divertida. Pero tú ya estás bien. Hice un esfuerzo. Bueno, entonces yo, digamos, continuando con lo que Clau dice, yo les quiero contar simplemente quiénes somos nosotros, porque partiendo un poco de lo que tú decías al inicio, es
una de las razones por las cuales uno ataca algo es porque no lo conoce y no logra relacionarse con ese algo, esa persona, esa institución, etc. Cuando uno ve Transmilenio como lo que es de verdad y como todo lo que les introdujo Claudia, uno empieza a recuperar, digamos, el valor que tiene como entidad y como agente gestor. Yo siempre me gusta usar una analogía que siempre decimos que Transmilenio era, imagínense, la mejor camiseta que le podían comprar a su hijo de 3 años. Era la camiseta que usaba para todos los planes, era linda, elegante, pero también era cómoda, también era dry fit, podía, mejor dicho, era un kit de camiseta. Y su hijo creció y no le cambiaron la talla a la camiseta. Entonces, pues la camiseta era buenísima, pero le quedó apretada, ¿sí? Eso fue un poco lo que le pasó a Transmilenio y eso fue producto de esa politización de la que hablaba Claudia en un momento en que no continuó el avance de la obra de las troncales como se necesitaba, al ritmo que se necesitaba. Entonces, fue un poquito víctima de su éxito, de la cantidad de personas que logró mover y que no continuó avanzando por políticas públicas de no trabajar aquí con algunos gobiernos en el pasado que no permitieron el crecimiento a la velocidad que se necesitaba en Transmilenio. Entonces, para eso, digamos que queremos, como para que ustedes tengan una idea de cómo vemos nosotros el sistema, queremos dividirnos en 5 puntos. El primero es, me paro en una parte y es que es Transmilenio. Nosotros tenemos Transmilenio, el sistema troncal, el rojo que ustedes ven, los buses rojos clásicos Transmilenio. Tenemos el transmisonal, que son los buses que se conocen como el SITP, que están por toda la ciudad y que dan capilaridad a todos los barrios del sistema, y el Transmicable, que hoy en día está en Ciudad Bolívar, pero estamos construyendo una segunda línea de cable en San Cristóbal, llegando al portal 20 de julio, y en el futuro vamos a hacer otra en Potosí. Entonces, partiendo de esa base, digamos, lo primero es entender Transmilenio como un sistema de transporte exitoso. No sé si ustedes saben que Transmilenio es un sistema de transporte que se llama BRT, eso es lo que, digamos, el modo de transporte que usa Transmilenio. Esto se inventó en otras ciudades muy chiquito, a una escala muy chiquita, y Transmilenio en Bogotá fue la primera vez que usó el BRT como un sistema de transporte masivo, y eso fue copiado en otras ciudades como en Chile y en el resto del mundo, porque es un sistema muy costo eficiente, muy barato, muy fácil de hacer, muy flexible, fácil de montar, que no requiere una inversión en infraestructura tan compleja como lo requieren pues líneas de metro y etcétera, que por supuesto se tienen que tener, pero pues se demoran más tiempo, cuestan más trabajo, cuestan más plata, etcétera. Para darles unas cifras y que ustedes se den cuenta del éxito que ha sido Transmilenio, hace 25 años, que es el año que estamos cumpliendo, Transmilenio ya tiene 25 años este año, hace 25 años Bogotá tenía 6 millones de habitantes, hoy tenemos 8.5, digamos sin contar el área metropolitana completa, tenía la mitad del PIB, hoy tenemos el PIB per cápita al doble de lo anterior, y pese a esto teníamos el doble de flota. ¿Cuál era la flota de esa época? Esa flota se llamaba el TPC, el transporte público colectivo, que ustedes conocían como los buses de antes, que uno sacaba la mano, pagaba con monedas, etc. Hoy en día, con ese incremento de población y con ese incremento de PIB que normalmente genera más viajes, porque cuando la gente tiene más plata puede viajar más, hemos podido generar la misma y mayor cobertura con la mitad de la flota. Eso es una cifra muy valiosa, porque quiere decir que nosotros hemos hecho 5 veces más eficiente el transporte. Eso solamente de entrada, digamos que genera una posibilidad muy valiosa en términos de espacio fiscal, de desarrollo urbano, etcétera, para Bogotá, que es lo que hoy Transmilenio está haciendo. Lo segundo es que nosotros debemos convertir en nuestro discurso, únicamente abriendo los ojos y viendo los datos, no hay que cambiar nada más que eso, hay que convertir a Transmilenio de ser un antagonista a ser el protagonista en sostenibilidad ambiental. ¿Por qué? Porque uno piensa cuando hay, no sé, demasiada contaminación, uno dice, uy, es el Transmilenio. Pues no, de hecho no. Transmilenio, como les dije, redujo la flota de transporte en la mitad. Pero eso sin contar cambio de tecnología y de combustible. Pero segundo que todo, fue el interlocutor principal con Ecopetrol para la evolución de la calidad del combustible como lo tenemos hoy. Hoy no sé si ustedes saben que tenemos flota Euro 6, dice el Euro 6 que tiene casi que 0 emisiones, pero además tenemos la flota eléctrica más grande del mundo después de China. Nadie sabe eso en Bogotá. Todo el mundo dice, ¿cómo así? Acá no hay buses eléctricos. Hay un montón, fíjense, miren los que tienen un enchufito, todos esos son buses eléctricos, pero además es una flota que sigue avanzando y sigue creciendo cada vez más. Ya vamos a traer en este momento más flota eléctrica, digamos del troncal, pero ya en este momento nuestros buses zonales del SITP tienen un porcentaje importantísimo de flota eléctrica. De 10.000 buses, 10.500 buses que tenemos, el 15% son eléctricos y el 33% tienen bajas emisiones.
Lo segundo, respecto de ese tema del antagonismo, es que nosotros hemos roto la barrera tecnológica y de infraestructura, ¿sí? Nosotros, hay muchas tecnologías que no existían. El bus, por ejemplo, dual. Ustedes saben que es un dual, les aseguro que todos lo usan si son usuarios del sistema. El M86 o el K86. Creo que por esto quieres decir que opera en el troncal y en el mixto, ¿sí? Es un bus que puede meterse a la vía de Transmilenio exclusiva, pero también se pasa al mixto. Esos buses fueron los primeros buses híbridos en operación comercial en el mundo, y eso ocurrió acá en Bogotá. Y en un año van a ver ustedes la primera flota eléctrica biarticulada en el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros estamos rompiendo la barrera de tecnología y de infraestructura y estamos jalando a que la industria cree nuevas cosas para el desarrollo de la humanidad y para pues, el bienestar de los bogotanos. Lo tercero es lo social. Claudia usa un ejemplo que me parece, una analogía que me parece muy poderosa, y es que nosotros somos un sistema de riego en Bogotá. Una vez yo instalo un sistema de riego, lo único que necesito es escoger qué voy a regar. Puedo regar agua, petróleo, lo que yo escoja. Pero entonces imagínense que nosotros en términos de planificación y política pública social somos el sistema que permite capilaridad a toda la ciudad. ¿Cuál es el más obvio de estos? Pues que nosotros hoy en día, por ejemplo, tenemos un programa diferencial de subsidios para las personas con discapacidad, personas cisben, adulto mayor, etc. ¿Y cómo lo hacemos eso? De manera diferencial. ¿Cómo se hace política pública social efectiva? De manera diferencial. Si yo le aplico la política pública social de Sudáfrica, o de Johannesburgo a Bogotá, o de Armenia a Bogotá, no funciona. Tiene que ser diferencial y específica a las condiciones de Bogotá. Y eso es lo que hacemos nosotros acá. Les pongo un ejemplo muy específico. Con la Secretaría de la Mujer hicimos un convenio que nos permite darle pases en Transmilenio a las mujeres que están en un proceso de ascenso social y que necesitan acceder a nuevas oportunidades laborales. ¿Y para eso qué hay que hacer? Pues llegar a la entrevista, ¿no? Entonces necesitan un apoyo para poder entrar al Transmilenio. Eso es un ejercicio diferencial porque tiene individualizadas a las personas que necesitan esta ayuda y que por lo tanto destinan recursos, pues el distrito destina recursos para apoyarlas y ser un catalizador de progreso. Porque llegamos a todos los barrios de Bogotá. El cuarto es lo mejor del privado y lo mejor de lo público. Nosotros logramos la mejor inversión privada, que hoy funciona con 47 concesiones divididas entre provisión y operación, pero además logramos un ascenso tecnológico, como les decía, que todos los días obligamos a competir. Cada vez que nosotros abrimos una licitación, le decimos al sector privado, muéstreme a ver qué me va a ofrecer, y compitan entre ustedes y hagan el mejor bus que existe. Eso ocurre en cada generación de concesiones que nosotros tenemos, que vamos en la sexta, más adelante que la nación inclusive. Y además porque hacemos una distribución de riesgos muy elaborada. Un contrato de concesión de Transmilenio es un contrato, eso es física cuántica, o sea, tiene 1500 variables a considerar para distribuir los riesgos entre el privado y el público, de tal manera que el contrato sea, digamos, se pueda mantener de manera financieramente y técnicamente durante todo su tiempo. Y el último, para acabar mi podcast, es que nosotros tenemos también pues un ejercicio de formadores, pues esto genera una formación de gente y de talento muy valiosa. ¿Por qué? Porque todo esto que yo les dije, romper la barrera, ascender en combustible, todo eso requiere gente que aprenda cómo hacerlo, porque es una cosa nueva que todo el tiempo está evolucionando en la industria. Entonces todo ese personal y todo ese semillero de personas que saben de transporte se forman en Transmilenio y luego van al mundo o van a Medellín o van a otras ciudades a generar mejores sistemas de transporte con todo ese conocimiento que adquirieron en Transmilenio. Fantástico. ¿Tú querías conversar sobre eso? Porque quisiera retomar esto último que dijiste, que es bien interesante con respecto a lo público y lo privado. Y es que, otra vez, en las reflexiones que hacemos con respecto a los desafíos que vamos a tener temas de, obviamente, de espacio público, obviamente de las tarifas, de los tiquetes, y sobre todo del cuidado de la infraestructura. Transmilenio es víctima de una cantidad de vandalizaciones, se llama en lenguaje vandalizaciones. En todo caso, digamos, más allá de cómo las tilde, las nombre, la realidad es que se revela una actitud en contra de ese bien que es público. Y uno de los desafíos que tenemos nosotros, lo que queremos crear en Metro, es cómo crear ese sentido de pertenencia. ¿Cuáles son las acciones que llevan a que una comunidad entienda que
algo como Transmilenio, algo como el espacio público, algo como lo patrimonial que puede tener el Bronx, pues son de todos, y eventualmente en caso de protesta o en caso de inconformidad política o lo que sea, eso debería ser lo que más se cuida, no lo que se ataca. Entonces, ¿quieren por favor compartirnos tips para mejorar el sentido de pertenencia? Bueno, efectivamente es importantísimo que la gente sepa que lo público es sagrado. Cuando empezaron todas las cosas que la gente le dice estallido social, por ejemplo, había una, como le pasó a Chile, una intención de dañar el sistema de transporte y de paralizar. Y eso llegó incluso a Transmicable. Y sin embargo, los vecinos, en particular las vecinas, las mamás, salieron combates a defender el sistema de todos los furiosos que estaban enfrente. No es lo normal que la gente salga a dañar el sistema de transporte. Fíjense que en otras épocas la gente vandalizaba las sedes bancarias, o en otra época la sede de RCN. Entonces, esas cositas, eso de qué elige la gente para vandalizar, es curioso. Valdría la pena entender cómo elige la gente qué es lo que va a salir a destruir, porque no es tan espontáneo como uno creyera. Transmilenio no había, o sea, furia popular ha habido en estos 25 años, pero solo contra el sistema fue específicamente en el 2019 y 2020, y nosotros hicimos un ejercicio muy fuerte en defensa de la infraestructura. Tiene varias cosas que son importantes. Los mismos usuarios, los mismos vecinos cuidando su sistema, y eso, como digo, fue el elemento protector en el cable. El trabajo que se hace con la comunidad en Ciudad Bolívar es un trabajo súper detallado, donde hay comités de vigilancia, donde la gente está súper metida en esa conversación. Pero esa conversación no va a ser lo mismo de la calle 68, de la avenida 68, pues porque son kilómetros y no existe, digamos, la cohesión en los barrios que existen en Ciudad Bolívar. Luego ni siquiera tienes interlocutor. Ayuda mucho ese sentido de pertenencia de los usuarios, y ayuda mucho que el vandalismo tenga consecuencias. Esta semana, por ejemplo, una persona influenciadora en redes tuvo la audiencia de cuánto va a tener que reparar por el daño que le hizo el sistema. Es una persona que tuvo su audiencia y la atendió desde su lugar de reclusión, porque tiene una sentencia penal por haber roto el sistema. Y esos casos son importantes, donde mi furia individual no puede acabar con lo que mi ciudad ha construido. Y esas consecuencias ayudan a tener control emocional. Ayudan a que el día que a mí se me ocurra salir a romper porque estoy indignada o frustrada, pues de pronto piense en las consecuencias. Pero si en Bogotá no hubiera habido una consecuencia a alguien que destruyó el sistema, pues es posible que yo crea que me puedo salir con la mía. Entonces, y lo otro que empieza a ser muy importante es tener cultura en uno no estar solo con lo que le molesta. En Transmilenio ya tenemos unos 13-14% de personas que usan el servicio sin pagar. Y en las encuestas, lo que más le molesta a los usuarios es ver a los colados. Pero a la gente le cuesta mucho trabajo pararse a decir, oye, no te coles, paga el pasaje, porque tienen miedo de que va a estar solo, que si yo reclamo me van a agredir y no va a pasar nada. Cuando empezamos a hacernos caras y saber que estamos en la gran mayoría de la gente paga su pasaje, más del 85% de la gente, y además se incomodan y le molestan que algunos se colen. Y no es cierto que la gente con pocos ingresos sean los que se colen, no es verdad, porque para eso Bogotá tiene un sistema social donde hay subsidios a las personas que por su nivel de ingreso necesitan apoyo con el sistema. Entonces, cuando tenemos estos espacios como los que están abriendo ustedes acá, salimos de nuestra soledad, podemos compartir los valores, y se vuelve también nuestra regla social, y es
no importa cuánta frustración, eso no me autoriza a dañar lo que es público, que es sagrado. Yo iba a empezar por donde Claudia terminó, y es qué hacer y cómo lograr llegar a esta conciencia, a esta cultura, a estos hábitos de comportamiento que permitan respetar la infraestructura, pero que además la infraestructura le trae a la ciudad una oportunidad de cambio. Culturalmente, históricamente, las grandes transformaciones, sea por infraestructura o por diferentes circunstancias, cuando una ciudad vive grandes cambios, generan los hitos, y es el momento en que o esto cambia para mejorar o acabamos de perder una gran oportunidad. Claramente, y el ejemplo con el que más nos comparan, pero además es que es el más apto para esto, es qué pasa con Medellín cuando tiene su metro, ¿no? El desarrollo de la cultura paisa, el desarrollo de la ciudad en lógica, este orgullo de tener el primer metro, genera una apropiación, esta identidad, no, pues es que yo soy paisa, y acá tenemos el metro, y acá sí pudimos, y aquí sí no sé qué, hace que mucho de eso no permita que cuando hayan otras personas paisas o no que quieran agredir la infraestructura, sea como que les duele a todos, ¿no? Como un sentido de apropiación de que es que si usted me daña esto acá, nos daña a todos. Es algo que en un comienzo teníamos con el Transmilenio y se fue perdiendo. ¿Por qué? El ejercicio de la politización, seguramente. Porque entonces ya no es el transporte maravilloso para los bogotanos, que además es ejemplar en el mundo, sino que es que eso lo que quiere decir es que son los que compran los buses y los cementeros y los capitalistas, entonces vamos a atacar el sistema, o sea que pierde total razón. ¿Cómo generar en este momento ese tipo de cultura de apropiación con el metro? Estos espacios son fundamentales, aquí habremos 30, pero estas charlas empiezan a reproducirse, de esto se sacan clips, de esto se sacan ideas, pero además cada una de las personas que están acá se van a una reflexión. Y es que apuesto que muchos no sabían el ejemplo del orgullo tan maravilloso que es Transmilenio, que somos un proyecto innovador a nivel mundial en el control del CO2, en manejar nuevas tecnologías, en el cupo y en la forma en que funciona el sistema. Entonces aquí van a salir unos pares orgullosos a hablar de repente con otros y a reproducir esta información de no vean, no están así, las cosas cambian. El manejo de la información y la comunicación es clave. 2, creo que para la administración distrital, por ejemplo, Claudia y yo que somos parte, sabemos que estamos trabajando de una manera, digamos, como muy intensa, muy vehemente, para que cada una de las instituciones de la alcaldía haga parte de este proyecto, porque el metro no se lee solamente desde las grandes columnas y desde cuánto es la eficiencia de ahorrarme tanto tiempo en un trayecto, sino cómo nos cambia como ciudad, pero además cómo debe incorporarse lo que es Bogotá dentro del metro. Que debe haber estaciones que tengan proyectos culturales, como debe haber estaciones que recogen proyectos y espacios para el deporte, para el pádel, por ejemplo, o para el ping-pong, como habrá otras que son para pintar, como hay otras donde van a hacer sedes estacionales para que la filarmónica pueda estar. Poder brindarle a Bogotá, sobre la estructura, o a pesar, o más bien por medio de la estructura del metro, estas otras aristas de bienestar para quienes lo usan y para quienes viven en Bogotá. Adicionalmente, creo que hay algo muy importante que a veces se nos olvida y es estos análisis de economía comportamental, ¿no? Cómo poder hacer estos análisis reales de por qué las personas nos comportamos como nos comportamos para poder aplicar con medidas prácticas y sencillas cambios, cosas que generan cambios en el comportamiento, como los notch, por ejemplo. Y una cosa clave es cómo estamos impactando y trabajando con nuestros niños. Algo que estamos hablando en las nuevas mesas que se están haciendo en torno al metro es, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es llegar a los colegios. Los primeros enamorados, conscientes, orgullosos de lo que pasa con el metro son nuestros niños. Además porque no hay un canal de información y con mayor veracidad y convicción que un niño. Un niño que le dice a su papá, papi, no botes ese papel. Papi, ¿qué oso? Eso no se hace, papi, no botamos basura a la calle, es inmediato. Yo creo que aquí el trabajo de ser conscientes, que además estamos cultivando la generación del quinto centenario, estamos a 500 años ya, dentro de muy poco tiempo, y estos chiquitos que son esa generación del quinto centenario son los primeros que tienen que enamorarse de su ciudad, de conocer y de comprender cuáles son los beneficios, cuáles son las cosas buenas, pero además porque ellos son los primeros que replican estas conductas en casa. Creo que medidas culturales hay muchas, desde los sistemas educativos en nuestros colegios,
empezar a contar y a transmitir los beneficios, pero también los orgullos que producen para quien vive en Bogotá tener este sistema. Lo que tenemos que trabajar a nivel de las universidades, lo que tenemos que trabajar en la empresa pública y privada. Las sanciones, no solamente las penalizaciones, sino que yo creo que si usted ya tiene una infracción o un comparendo, tipo Avianca, que si usted tiene un comparendo para hacer esto y esto y esto, aquí no entra, o más bien esta es una causal para que usted salga de trabajar, aquí también funciona. Suena feo y qué lástima que las medidas van a ser tan coercitivas y no tan motivacionales, pero yo creo que eso también es parte de empezar a corregir estos mapas o estos fenómenos conductuales que tenemos. Primero la motivación, la educación, tener en cuenta a los niños, nuestros futuros usuarios, empezar a generar narrativas de ciudad. Y es que esto no es algo por lo que se está trabajando de parte de la alcaldía también, y hablemos de la bogotanidad. ¿Qué es bogotanidad? Bogotanidad es que no es el bogotano, bogotanidad es que somos la suma de todos, de los paisas, de los costeños, de los pastusos, de todos. Bogotanidad es que vivimos con el frío y sabemos que estamos vestidos todos los días como cebollitas y nos vamos quitando la ropa por tapas, porque en la mañana hace sol y en la tarde hace frío y luego llueve y nos volvemos a calentar. Bogotanidad es entender que tenemos que vivir con las culturas, pero también que las disfrutamos, toda la gastronomía que tenemos, la visión y la riqueza musical que se disfruta en esta ciudad. Uno aquí tiene la cuadra del mariachi, la cuadra del vallenato, la cuadra de todo, hasta el tango. Entonces, yo creo que cuando empecemos a como tener más espacios de estos que nos permitan sentir esa bogotaneidad, este orgullo, esta recuperación, estos 1000 motivos de por qué lo que se está haciendo en estas infraestructuras es bueno, pero de cómo las infraestructuras también reponen y reparan y contribuyen a las economías, a los desarrollos de los negocios que van a estar a los lados. Cómo va a cambiar el desarrollo urbano, cómo va a cambiar en los parques, cómo va a traer esto también nuevas infraestructuras, es importantísimo. El centro de Bogotá, solo el centro de Bogotá va a tener 3 estaciones. Una va a estar en el Bronx, que es un megaproyecto que transforma patrimonialmente el centro sobre una base de construcción de memoria y de comunidad, pero también el centro internacional, que es el punto del eje de negocios más importante que tiene la ciudad, que además tenemos la fortuna para unos, desfortuna para otros, un aeropuerto que queda a media hora del centro internacional, que es el puente de negocios, pero que además está desarrollando culturalmente maravilloso, que tenemos el Salón de Arte de Bancolombia ahí, por ejemplo, la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional. Entonces, ¿cómo se conectan estas grandes obras con esos otros puntos que a través de la cultura y de otros desarrollos generan bienestar para la ciudad? Creo que es importante que lo compartamos, que lo hablamos, que lo dialoguemos, que nos empoderemos de esto porque es que es nuestro. Más allá de la pelea de que si este lo paga, que si no lo paga, que si le gustaba chino o no chino, por arriba o por abajo, lo tenemos y es una realidad. Y es algo que transforma la calidad de vida de quienes lo van a usar y de quienes no lo van a usar también, porque aligera las cargas, las vías, los trancones, los mantenimientos viales que hay que hacer a la ciudad. Entonces son cosas que hay que pensar. Tener el metro y tenerlo funcionando unos años hará que incluso la inversión del mantenimiento de la malla vial sea diferente. Vamos a poder invertir en otro tipo de cosas. Entonces, creo que enterarse, leer, participar de estos foros, ¿no? Empezar a tener esta ¿qué es lo que trae esto? ¿Qué es lo que hay más allá de las señales que tiene el metro? ¿Qué trae esto a Bogotá con los parques, con los demás? Es un poquito de estas formas de despertar conciencia y de pensarse mejor cómo nos comportamos frente a eso. Eso que estás hablando de la infancia y de la juventud. La empresa Metro tiene el vagón de escuela, por lo que han pasado más de 70.000 jóvenes y niños de la ciudad, en el que eso, se enseña, digamos, los comportamientos, cómo va a ser el ingreso a las estaciones, cómo es el mapa de las estaciones, etc. Hay toda una parte pedagógica. Pero a donde quiero llegar es que hay una cosa con el tema de la cultura que es muy potente, otra vez volviendo a lo público, y es la posibilidad de pensar las cosas realmente a muy largo plazo. Y creo que los proyectos en los que ustedes están incluidos en este momento, como lo es el metro, que tiene, digamos, una proyección de alguna manera como a vida eterna, ¿no? Como un proyecto que va a ser parte de la ciudad. Cómo desde lo público se le apuesta a algo que es de muy largo alcance y cómo si se usa la cultura, digamos, hay una reticencia frente al tema de que el Estado como que no quiere meterse en la cultura y no tocar la cultura y no manipular la cultura, pero la realidad es que el impulso que le da
la institucionalidad y lo público, la cultura, es fundamental y no hacerlo es una negligencia, porque lo que genera son prácticas, no sé, por ejemplo, temas como el espacio público hoy en día, en donde vemos que, otra vez, en la no conciencia de lo público, el no respeto de lo colectivo, lo que genera son las prácticas derivadas de falta de cultura. Entonces, lo de la cultura me parece importante, digamos, porque como esto es una serie de conversatorios, está interesante que reflexionar que la cultura puede ser positiva y puede ser negativa. Como que se habla mucho de la cultura, pero eventualmente algo que no se encausa, que no se guía, pues sí puede tener efectos negativos. Y ahí está otra vez el rol de lo público, el rol de las entidades, de las instituciones, como de darle una instrucción, una guía a esa colectividad. Quería pasar por ahí. Y mencionaste otra cosa también muy interesante, que es lo de la conexión con la comunidad, por supuesto. Que tiene que ver además con esta bogotanidad. Uno de los desafíos que hay es que Bogotá recibe una cantidad de gente, históricamente esa ha sido su personalidad por la historia de Colombia, y entonces siempre ha tenido como esa vaina que, bueno, que le caemos cortos a todos y que la gente viene aquí un poquito como por necesidad. Hay una imagen muy interesante que es la de la nevera, ¿no? Dicen que Bogotá es la nevera y es como por el lado frío y como el lado, ¿no? Como muy despectivo, y la realidad es que la nevera es donde está la comida, ¿cierto? Sí, y la realidad es que más allá de lo que piense, la gente viene acá y consigue con qué comer, e históricamente es pues la ciudad que ha jalonado. Tú estabas dando cifras del tirón que tiene, del poder en el PIB que tiene. Y entonces es interesante pensar cómo esa bogotaneidad se transmite, a pesar de que la gente rote, a pesar de que la gente se mueva, a pesar de cómo hacemos que la gente que llegue aquí a Bogotá por necesidad, por drama, por tragedia, se conecte, adopte la cultura, participe en la cultura, contribuya a la cultura. Cuéntenos, por favor, denos la solución. Bueno, para hacer como 3 puntos. El primero que me dijiste, ¿cómo impactamos el metro directamente con acciones culturales? En mi caso particular, nosotros desde la FUCA y con el nuevo distrito creativo que tendremos estación metro a una cuadra, estamos trabajando 3 enfoques bien especiales, y es con las personas naturales que habitan en el espacio. Y cuando digo esto, pues sin naturales, no son extraterrestres. Me refiero al ex habitante, el habitante y la persona en riesgo de habitar la calle que está en el entorno. Y cómo trabajar con ellos. La empresa Metro hemos venido desarrollando ciertas actividades con ellos para que sean ellos los primeros enamorados del metro. 1. Muchas de las primeras chaquetas que se usaron durante el primer año, los primeros 2 años que se arrancó todo el tema de empezar a hacer estudios y cosas acá que usaba la empresa Metro, pues ya no las usan. Nosotros las hemos recibido y trabajamos con estos habitantes y con colectivos de mujeres de condiciones sociales y económicas muy difíciles, coger estas chaquetas y volver a botarlas. Y ellas las bordan y las trabajan en lo que para ellas significa este orgullo de pertenecer al metro. Ocupan su tiempo libre, cambian su dinámica de vida, reciben materiales y resignifican algo que es lo que en sí las personas que han habitado la calle buscan cuando quieren salir de esto, es resignificar su vida y su tiempo. Y nosotros lo estamos haciendo en lógica de lo que significa el metro para la ciudad, por ejemplo. Entonces, esos son procesos culturales que a veces la gente dice, pero yo eso no tengo ni idea, nunca lo conozco, pero ocurren, pero pasa que son muy importantes. Hemos trabajado de la mano con espacios como las mesas de graffiti o las mesas de hip hop y estos colectivos de chicos del barrio Santa Fe, con los colectivos trans del barrio Santa Fe. ¿Cuáles son ese tipo de artes que a ellos les gustan y cómo enfocarlos y encarrilarlos hacia, oiga, qué bacano esto que usted hace, pero hagámoslo como por amor al metro? Cuando uno le da a conocer a estas personas toda la información que ustedes están teniendo aquí, pues es natural que digan, oiga, si esto es una berraquera, esto de verdad está chévere y esto de verdad es bueno. Listo, ahora contamos lo que es una berraquera y que está chévere y que es bueno desde su lenguaje. Entonces, nace el rap, nace el hip hop, nace música. Hemos hecho las top back que están súper de moda, tejidas con mensajes de, claro, no son románticos ni son tan tiernos como no se los imaginaron, ¿no? Son en sus lenguajes callejeros, como deje sentar a la cucha.
o venga que la barrigona está de primeras en el puesto, háblese de las embarazadas, y cosas de ese estilo. Como muy en el lenguaje de estos jóvenes y de estos colectivos con características culturales podemos ir hablando de cómo comportarnos en el espacio, pero nace de ellos, no es impuesto, no es que se les esté pagando para que voten las ideas, sino, oye, ustedes son parte de una ciudad que los está cogiendo, que están haciendo muchas cosas, porque no nos cuentan en su lenguaje y en sus maneras y en sus formas cómo poder empezar a hablar de estos comportamientos frente al metro, que son absolutamente culturales. No son clásicos, no son lo normal que uno diría como hagamos unos grandes murales súper pedagógicos, no, pero es cultura. Es la cultura que se vive en la calle, es la construcción colectiva, esos colaboratorios de, venga, dígame usted cómo se le ocurre a usted, a su primo, a sus amigos del parche, a los de su banda, ¿cómo será que ellos van a respetar los metros? Uy, no les vaya a llegar aquí a decir que no sé qué o que sí sé más. No, tienen sus lenguajes, y tienen sus códigos, y tienen sus formas, y creo que qué mejor manera que en los propios canales de quienes habitan cada uno de los entornos para que ellos sean quienes descubran cómo construir esto. Esa una que me dice que culturalmente cómo aportar. La última que me hablabas, ¿cuál era? Se la perdí. Eran los procesos de cultura frente al metro. Me estabas preguntando. Lo comunitario, perfecto. ¿Cómo trabajamos con lo comunitario? Hay espacios, obras o dinámicas de ciudad que generan algo que está ya como entre de moda y mandada con lo que se llama la gentrificación. Y es como poder hablar con las comunidades, con los espacios que rodean grandes desarrollos e infraestructuras, los efectos de la gentrificación. ¿Y qué es eso? Ay, sí, este lugar está súper chévere, se volvió súper turístico, ahora todo el mundo viene a visitarlo, pero entonces el café se hizo más caro, el almuerzo es más caro, estar aquí es más caro, la de la tienda es más cara, y el que vive ahí termina siendo como medio fregado, porque le toca enfrentar unas dinámicas diferentes a las que estaba acostumbrado. Para evitar este tipo de cosas y que los buenos desarrollos, en vez de generar rechazo de sus entornos, por el contrario, sean beneficiarios y sean los primeros escuderos de este tipo de obras y de este tipo de proyectos, pues es clave hablar con ellos y construir con ellos. Las mesas de trabajo, las socializaciones, las actividades que se hacen con ellos. Y no lo van a creer, pero nos funciona un montón en el Santa Fe en Los Mártires. El sancocho comunitario, el venga Charlie, cuéntanos qué le parece a usted el proyecto y a usted qué le gustaría, qué piensan los consejos de sabios, qué piensan los adultos mayores, qué tienen que aportar desde su visión. Y hay cosas que uno cree que ya lee contextos sociales ni se las imagina. Este contacto con la gente, el ejercicio que se hace desde la empresa Metro, tanto desde empresa Metro como desde el consorcio, de acercarse a la comunidad, saber qué les interesa, qué les gusta, qué quieren saber, cómo quieren ser parte, es fundamental. Además que no hay que olvidar una cosa, esta obra sí vendrá un gran impacto en el desarrollo económico de Bogotá, pero brutal, en la empleabilidad para el desarrollo de la obra es muy grande. Es mucho más importante y más interesante cuando sabemos que quienes están siendo vinculados son los mismos vecinos, los que estaban sufriendo desempleo, los que estaban quejándose de que, pero horrible, pero la vista, pero el ruido, pero no sé qué, pero el sistema más, pero mire, esto trae un desarrollo económico, esto te trae empleabilidad, esto también trae cosas positivas. Creo que eso también va generando ahí unos ganchitos y unas anclas de que yo me vaya enamorando del proyecto. Y es que la capacidad de empleabilidad que tiene el proyecto es muy grande, como la empleabilidad de los desarrollos que traen proyectos como el Bronx, traen beneficios para todos, o pueden generar afectaciones para todos también, como uno lo quiera ver y desde el punto en que lo aborde y cómo logre transformar la realidad de manera positiva o negativa, ¿no? Porque esa cultura ni buena ni mala, es cómo trabajamos los entornos y la capacidad o la relación que las personas tienen con este tipo de proyectos. Solo sumar un punto que nosotros hemos aprendido con muchos años de operación, y es que la permanencia de la política pública depende, la clave para la permanencia es la impermanencia, es decir, que uno tiene que poder cambiar con la ciudad, uno tiene que poder evolucionar con la ciudad, y eso no se hace a través de todo lo que tú decías. Oír a la comunidad requiere que yo tenga una flexibilidad en mi orientación presupuestal, en mi tipo de proyectos, para poder moverme con las dinámicas sociales. La cultura cambia, la gente cambia, y las entidades públicas no. Históricamente las entidades públicas han sido muy estáticas y han sido muy como burocráticas y es difícil moverlas. Si uno orienta a su entidad pública hacia tener un mecanismo flexible en todos los sentidos, de contratación, de diálogo social, de evolución, de comunicación,
permite uno realmente generar una conexión con la comunidad que está cambiando, porque ellos sí son libres de toda burocracia, entonces ellos cambian, evolucionan como cualquier persona. Es lo primero. Y lo segundo es aceptar también que al hablar de la bogotaneidad no podemos querer aplicar lo mismo que aplican en unas culturas o en unas ciudades que son tan, pues mucho más homogéneas que Bogotá. Como hablamos ahorita que Bogotá tiene gente de todo el mundo, de todos los países, de todas las regiones. Entonces requiere pues pensar que no todos nacimos con los mismos papás que nos insertaron los mismos valores y que nos dijeron hagan lo mismo y vayan en esta dirección. Obviamente esto es una generalización, pero en términos generales cuando hay una cultura más homogénea pues es más fácil orientar el comportamiento con una estrategia. Entonces en Bogotá tenemos que dejar de tratar de aplicar modelos que no nos quedan, no son de nuestra talla. Tenemos que hacer un modelo que tenga en cuenta y parta de la base que hay demasiada heterogeneidad y que hay diversidad radical en términos culturales, en términos de origen, etcétera, en su inicio. Pero además también en la estrategia de implementación de esas prácticas, no solamente de dónde viene la gente, sino de cómo lo implemento. Una es consecuencia de la otra, ¿sí? De donde yo vengo y de donde yo nací me da unas bases para yo luego aplicar una estrategia en un contexto homogéneo que funciona. Diferente a si no vengo del mismo lugar, no vengo del mismo entorno y por lo tanto la estrategia debe ser diferente para poder comportarme en una ciudad tan heterogénea como Bogotá. Muy bien, y les quería preguntar, digamos, en esa misma dinámica, ¿cuál es el papel, digamos, que juega la memoria, las narrativas locales en esa apropiación de ese territorio, en esa apropiación de lo público? ¿Cómo incentivar eso? Eso mismo que estamos hablando. Bueno, yo creo que la memoria es fundamental ¿no? para estos proyectos, absolutamente para todo. Cuando uno habla de memoria, trae a su mente la palabra recordar. Memoria es recordar. Y recordar quiere decir volver a pasar por el corazón. Cuando algo pasa por el corazón, no se olvida si es bonito y lo que no fue bonito, no solo no se olvida, sino que no se quiere repetir. Esto está un poco curioso que me les desvíe la charla por allá, pero es que de allí nace incluso la filosofía y esta dinámica cuando uno habla en política de víctimas, de reparación y de construcción de memoria, es porque lo que genera memoria es parte de no volver a repetir, la reparación y la no repetición. Cuando uno conoce sus entornos, cuando uno conoce su historia, cuando uno sabe las dinámicas de su barrio, cuando uno conoce la historia de Bogotá, de la calle 10, del Bronx, del Centro Internacional y de todas estas cosas y la tiene clara, en las cosas buenas, en las malas, en las regulares y en las bonitas. Y además de eso, recoge estas no culturas, sino pluriculturalidades que hacen parte de nosotros, de nuestra bogotanidad, y las tenemos interiorizadas, pues es mucho más fácil y es mucho más rico construir hacia adelante. Que no queremos que vuelva a pasar. Acuérdense cuando el tráfico era terrible y trasladarse de aquí a acá eran 3 horas 20, ahora solo 1 hora y 20. Eso es algo bueno, hay que cuidar y hay que apreciar. O recuerden cuando entonces en el Bronx uno no se podía bajar porque esto era, claro, aún no está tan lindo, pero va mejorando un montón y va a ser precioso más adelante. Entonces vamos a cuidar con nuestra infraestructura y vamos a ser parte de ella, no queremos que vuelva a ser como antes. Y así funciona para todo. Tener claro cuáles son los inicios y los ejes de algo que marcaron un hito, y en estos casos pues funciona mucho los que no eran tan positivos versus las cosas positivas que traen los proyectos, hace que sea muy importante la construcción de memoria y la narrativa. O por ejemplo los que se acuerdan cómo era la Caracas antes de ser Transmilenio. Entonces, no, cuando Andrés Pastrana la inauguró era la supervía que ahora tenemos la Caracas. ¿Y qué pasó después con la Caracas que colapsó y la décima y que no se movía bus y te atracaban todo el tiempo? Después fue, qué bueno, ahora llegó el Transmilenio. Y ahora, ya no queremos tanto el Transmilenio, pero va a llegar el metro. Yo creo que nos ha faltado un poquito de esa historia y de esa memoria de cómo han sido nuestros proyectos, que van a ser muy buenos en un momento, y nos desnaturalizamos, dejamos de empatizar, dejamos de valorarnos y los mandamos como una caída, que es lo que decía Claudio, que pasa mucho con el Transmilenio, caída en el Aquí no se ha dejado de tener los buses limpios, impecables, ni la manera de que está perfecta. Esas narrativas, esas prácticas en las cuales recordamos la historia, el uso de los proyectos y de cómo funcionaban nuestras ciudades y cómo cambian por medio de ellos,
es muy importante en esto que es más inspiracional, que es mucho más emocional, es recordar lo que es valorarme y no querer repetir, volver a cómo era Maluco cuando estas cosas positivas no existían. Nosotros tenemos un ejemplo muy chévere que no sé si conocen en el cable de Ciudad Bolívar, que se llama el Museo de la Ciudad Autoconstruida. Ese es un museo que construyó la gente, obviamente pues con los recursos públicos, etcétera, pero que está enteramente creado por la comunidad de Ciudad Bolívar, y el mensaje que ellos quisieron dar fue: nosotros construimos esta ciudad, Ciudad Bolívar, y es verdad, y ese es el valor que ellos quieren resaltar. Ese es un ejemplo que muestra que la misma talla no le aplica a todo el mundo. Entonces, en Ciudad Bolívar, para crear el cable y para generar ese sentido de apropiación que generaba, como Claudio decía, hasta defender el sistema de transporte a una turba enardecida y que se para la gente enfrente y dice: acá no me vandaliza porque este cable es nuestro. Es porque este cable me permitió a mí resaltar los valores que para mí son relevantes. Entonces, en Ciudad Bolívar es decir: oiga, bueno, muy chévere toda la infraestructura que se me está poniendo, pero yo construí esta ciudad literalmente, con mis ladrillos. Yo llegué acá, al principio era un barrio de invasión, esto luego empezó a evolucionar, pero nosotros construimos esta ciudad. Ese valor, por ejemplo, si yo copio y pego y lo pongo en el cable de San Cristóbal que estamos haciendo el 20 de julio, no va a funcionar. Porque el 20 de julio es otra comunidad que tiene otros valores, otra historia, otras necesidades, ¿sí? Entonces yo creo que generar mecanismos de participación ciudadana que realmente muestren los valores y las prioridades de la comunidad son las que generan esos aspectos. Nosotros creamos una metodología en Ciudad Bolívar en particular de participación que buscaba mostrar a todo el mundo, mostrar las voces de todo el mundo, porque nos dimos cuenta que los mecanismos de participación ciudadana constitucionales, pues que ustedes conocen, hay veces aíslan a personas, ¿no? Se oyen los que más gritan, se oyen los que tienen de pronto incentivos políticos, se oyen los que llevan en las JAL muchos años, que está bien y es válido y su voz es válida, pero las personas que no tienen esa vocación política, que no hablan durísimo, que les da pereza pararse a pelear en una asamblea comunal, ellos también tienen algo que decir. Entonces, crear mecanismos, por ejemplo, en los que escriban, o en los que uno hable en grupos más chiquitos, reveló un montón de cosas que no sabíamos, y que dijimos: en Ciudad Bolívar también piensan esto, en el cable también piensan esto. Entonces, yo creo que como un mecanismo de participación ciudadana que de verdad muestre la necesidad y la prioridad de un contexto social es lo que determina cuál es el mecanismo para generar memoria y para generar apropiación. Resaltaría de toda esta larga conversación que lentamente se aproxima a su final. Digamos, la capacidad otra vez desde lo público de definitivamente poder impactar positivamente a la ciudadanía. La capacidad que se le ha otorgado, que se le ha reconocido recientemente a la cultura para de verdad operar transformaciones de gran impacto en la ciudad. Y quiero además contar, o sea, lo que yo sé que hace el Banco de la República. Yo no trabajo en el Banco de la República, pero le conté a Diana que cuando yo era pequeño mi mamá me inscribía a todos los cursos que había en todas partes, y me inscribía a los cursos que daba el sábado en el Museo del Oro. Había unos talleres que yo habría ido a, te digo, por lo menos 15 talleres, y hubo uno que era de fotografía. Éramos unos niños de 8 o 9 años y uno recortaba un disco, tenía un huequito y hacía una vaina, le ponía una loción, una emulsión, y fue algo que para mí fueron 2 horas de diversión. Y cuando nos encontramos con Diana y empezamos a crear esta alianza, yo le dije: mira, yo soy documentalista, yo estudié cine. Y no había, no lo había conectado de esa manera tan profunda, pero entendí que esa oportunidad, esa puerta que abrió el banco, esa visión que en algún momento alguien tuvo en una entidad para decir que la cultura puede transformar vidas y puede causar y puede generar un impacto en la comunidad, a mí de verdad que, o sea, ya me había transformado una vez, pero cuando lo visualicé me pareció revelador, y me parece que, digamos, es muy inspirador en las posiciones en las que estamos, con los desafíos que se presentan de ciudad, que la cultura sea el machete con el que nos estamos enfrentando. No quiero poner el machete porque no lo es, pero esa herramienta tan potente
y que de verdad muestra unos cambios que van mucho más allá de cualquier otra inversión. Y la semana pasada, porque quiero además conectar, la semana pasada estamos hablando con Ana Fernanda Maishuasca de competitividad, y ella decía que era muy importante aplicar cultura a la competitividad, no competitividad a la cultura, sino cultura a la competitividad, entender que el ocio, la recreación, la tradición, el compartir nos hace realmente productivos en la medida que nos hace creativos, que nos hace resaltar nuestros patrimonios, que nos lleva a la memoria, que nos hace innovadores. Entonces, por ahora quiero agradecerles por su bellísima y enorme participación. Quisiera abrir preguntas al público. ¿Tú quieres mencionar algo antes de que quiero darle la palabra al público, pero por favor, Claudia. Sí, quería agradecer porque efectivamente esas prácticas culturales para mí fueron claves en la crianza. Yo vi aquí los sábados con mis hijas chiquitas y hoy son 2 personas estudiando música, y eso hace que ellas se identifiquen, caminen por el centro de Bogotá orientadas, conocen perfecto dónde está el Bronx, el Victorino, todos se sienten súper dueñas de su ciudad y caminan pues como tranquilas, y se cruzan con un habitante de calle, no se sienten pues como asustadas. Es de nuestra bogotaneidad. Y desde Transmilenio, por ejemplo, no sé si han visto cómo los tótems están cambiando. Hemos tratado de darle la vuelta a recibir esas formas de intervenir los tótems, que son formas de graffiti, que son hermosos. Es una forma de defender el sistema, pero también es una forma de recibir y que la gente se sienta dueña del sistema. Entonces, claro, las entidades públicas tienen muchas inflexibilidades, pero qué rico que uno pudiera cambiar las tarjetas periódicamente y que las personas pudieran decidir qué pintamos en las tarjetas. El Portal del Norte, por ejemplo, lo intervenimos todo, y lo intervenimos con un diseño que propuso un colectivo de la zona, que se pintaron animales del humedal, que es un humedal que sobrevive a pesar de los bogotanos que le metimos hace 60 años la autopista por la mitad, y que si pudiéramos levantar la autopista, pues recuperaríamos esa conexión. Entonces hay aves, esas son todas formas en que nos vamos adaptando a no solo llegar, sino también a recibir. Estamos seguros además que con el trabajo que estamos haciendo para recuperar todos los remanentes, nosotros podamos recuperar. O sea, estamos pensando que hacia el futuro la infraestructura, lo que se compre para el transporte, no sé, eso ya lo refleja parte del metro, no sea solo lo que se necesite para operar, sino para convivir. Y eso además termina generando ingresos que facilitan la sostenibilidad financiera. Lo que estamos trabajando en equipo con el metro, con Renault y con todas las entidades en esta zona que va a ser estación central, va a ser espectacular. Le va a cambiar incluso el skyline que tiene Bogotá, y nos va a llenar de orgullo como tenemos que sentir. ¿Preguntas, comentarios, sugerencias? Nuevas teorías. Sí, ¿tienes una pregunta? Bueno, mientras piensan en una pregunta, quería solo recordarles que para mucha gente en Bogotá, por ejemplo, la gente que vive en torno al 20 de julio, la gente que vive en torno al Transmilenio, las primeras funciones de cine las que han sido con Transmilenio. Transmilenio ha llevado toda esta actividad de cine a esas zonas que normalmente no se conectan fácilmente con el arte. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo soy Steven Aguirre, hago parte de la empresa Metro de Bogotá, y pues tengo una pregunta abierta para ustedes. ¿Qué papel juega la memoria y la narrativa locales en la apropiación del terreno y la identificación de los habitantes? Gracias. Bueno, en el caso de lo que va a ser la estación central y el Bronx es súper importante.
la memoria, cuando hablamos de la localidad de Santa Fe de los Mártires, la narrativa de las comunidades que habitan el entorno, es uno, aquí se fundó Bogotá, aquí se hizo la ciudad, aquí tuvimos los momentos más prósperos de la ciudad, pero también los más complejos por lo que ocurrió al haber sido como el segundo cartucho. Parece que el cartucho fue el primero, luego del cartucho fue el Bronx, y ahora el Bronx como que recibe como ese mal legado, pero sigue siendo una calle del comercio. ¿Quién lo creería? Por el metro cuadrado casi más costoso que hay en Bogotá, en San Victorino. Por supuesto. No es en el Chicó, no es en la Cabrera, es ahí. Entonces confluyen muchas cosas, como centro comercial, como punto de desarrollo y de fundación de la ciudad, como eje de conductas que han probado todo tipo de cosas negativas, pero también como eje de prosperidad en cuanto a que en este espacio también se desarrollan las grandes edificaciones de la institucionalidad pública. Entonces, la narrativa y lo que vive la gente allí, además es recordar que tienen cerca las lateras de la Plaza San Mendoza, de la Plaza de Meta de la Concordia, que tenemos un arraigo artesanal y de gente que es afín y que es portadora con orgullo de los saberes ancestrales, tanto la gastronomía como de la artesanía, genera un discurso muy distinto a que si yo hago este ejercicio de cómo queremos hacer o cómo podemos pintar o qué podríamos hacer en la estación de, antes de terminar en la 72, en la 63, por ejemplo, en Chapinero, que tiene otro discurso, que tiene otra narrativa, que genera otro tipo de inspiracionales, digamos, en los colectivos y en la comunidad que la aborda, y seguramente por eso lo que se hará en esta estación será muy distinto a lo que pasa en la de Chapinero, ¿no? En cuanto a la tecnología, en cuanto a su expresión verbal, en cuanto a la ocupación que se da de los espacios. Seguramente uno va a encontrar en el Bronx música, seguramente tendremos apuestas de graffiti, de pintura, porque es lo que nos ocupa en el espacio, como todas estas expresiones de cultura urbana, que es muy distinta a una que podrá ocurrir seguramente en Chapinero, donde tenemos otro tipo de desarrollos y de pensamientos dentro del territorio. Una cosa es hablar de cómo se va a desarrollar el Bronx Distrito Creativo y otra cosa muy distinta es cómo es el Distrito Creativo del San Felipe. Y en el San Felipe entonces hablamos del arte plástico, del mejor nivel, de la alta cocina, de la pintura y de la fotografía. Aquí seguramente, y desde luego habrá un gran desarrollo artístico, pero por sobre todo artes vivas y musicales, no arte plástico, lo cual ya genera unos diálogos distintos y unos desarrollos muy diferentes en la narrativa de lo que será ese entorno en lógica de los proyectos. Bueno, nosotros con la nueva infraestructura, por ejemplo, de 68, ya se está haciendo todo un trabajo con las comunidades para definir los nombres de las estaciones. Eso se ha hecho en Transmilenio ya hace mucho. Por ejemplo, el Mirador del Paraíso, que es la última estación arriba del Transmilenio, era una pelea entre los del barrio Mirador y los del barrio Paraíso. Entonces, la forma en que eso se resolvió fue llamándola Mirador del Paraíso, y ahí nos vemos todos reflejados. Eso es una cosa que hemos ido aprendiendo progresivamente, y como dice María Lucía, saber que somos vivos y que estamos en evolución ha sido claro. Sobre la NQS había una estación que se llama Avenida Dorado, pero no es exactamente la Avenida Dorado. Y la comunidad presionaba, entonces, bueno, ¿cómo le ponemos? Finalmente se va a llamar La Soledad. No es que el barrio específicamente sea La Soledad, pero todo el mundo sabe que es el punto más cerca a la soledad y la gente se identifica con ese nombre. Entonces, progresivamente hemos ido aprendiendo también. Además, es que acuérdense cómo es el mundo de lo público. El mundo de lo público hay un diseño que tiene que ser súper claro, que tiene que tener todo súper específico para que haya una licitación y todo el mundo compita en igualdad. Entonces, que si yo digo, mejor hagamos la ventana así, no, en lo público no hay lugar a eso, porque eso cambia los pliegos de condiciones y el precio unitario al que ofreció
el contratista que se ganó la licitación, que si luego algo cambia de eso, entonces el que quedó de segundo puede mandar la licitación. Ese es nuestro mundo del día. Entonces, cuando ya logramos estabilizar ese mundo, empiezan a llegar todas las flexibilidades de, bueno, está bien, metámosle un poquito de graffiti al tótem que muestra la señal de la estación, porque ya están las cosas un poco más estabilizadas. Pero eso al principio no se puede porque cualquier intervención daña la garantía del constructor, por ejemplo. Entonces, algo que les daña no ven, pero lo vamos haciendo en la medida en que la flexibilidad lo permite. Sí, el grafiti es posible que nos dañe ahí ese... Se puede. La pintura, señor, estamos en ese dilema en este momento. Bueno, nada, agradecerles, se nos acaba el tiempo, agradecerles al auditorio que está cada vez más contigo, cosa que nos ilusiona. Gracias por venir a acompañarnos, gracias a ustedes por venir a compartirnos la experiencia y pues sí, tomamos nota desde el metro, invitarlas a que sigamos conversando, colaborando. Estamos totalmente disponibles y abiertos a aprender de sus experiencias, a escuchar, porque además de todo la comunidad pues, va más allá justamente de la gente que está ahí. Creo que nosotros como ciudadanos de Bogotá, este compromiso me encanta, la semana pasada fue igual, ver cómo la gente habla desde el fondo del corazón por lo que está haciendo por su ciudad. Entonces, muchas gracias por venir a acompañarnos, por aceptar la invitación. Otra vez, un grandísimo gracias al Banco de la República que nos acoge y nos da la oportunidad de estas reflexiones. Los invito a que consulten el resto de la programación en www.banredcultural.org. Estas conversaciones van a quedar más adelante colgadas en la página, así que si tienen más inquietudes o si quieren de pronto escribirnos también o lo que sea, ahí se las van a poder consultar. Gracias de nuevo y nos vemos dentro de 8 días para otra sesión de conversación.